Todas estas definidas en la estándar 80. La tensión de toque de metal-metal, eh, muy improbable, pero eso no quiere decir que no se pueda presentar. Una persona que toca dos elementos metálicos está expuesta a dos potenciales diferentes. Recordemos que a lo largo del terreno los potenciales van a ser diferentes en cada punto. La tensión de toque, la tensión de paso, una persona caminando dentro de la subestación donde se ha producido una falla, cada uno de sus pies va a ser sometido a un potencial diferente, lo cual va a hacer que se genere una diferencia de potencial entre los pies, y una diferencia de potencial sabemos todos que es a través de una resistencia, es básicamente generar corriente. Tensión de toque, tensión de la malla, esto es muy importante. Esta tensión de la malla es básicamente la tensión máxima a la cual va a estar sometida la malla. Y un voltaje de transferencia, que también es bastante improbable, que es ya fuera de las instalaciones de la subestación, pero también indica de que se puede transferir voltaje estando fuera de la subestación, en las cercanías, pero fuera de la subestación. Este elemento de acá, GPR, viene a ser lo que la estándar 80 denomina como la gradiente de elevación de potencial. ¿Qué quiere decir eso? Es la tensión máxima a la cual va a estar sometida la malla. Si nosotros vemos acá el perfil del potencial del terreno, vemos que en una condición de falla, ese potencial, el terreno, mejor dicho, que es este de la superficie, va a tener este comportamiento. En distintos puntos del terreno van a haber distintos potenciales. Eso quiere decir que esos potenciales pueden ser transferidos a las personas. ¿Qué es lo que hace la malla? La malla me genera en este punto, el GPR máximo. ¿Qué quiere decir? Este GPR máximo va a limitar estas tensiones de la superficie. Entonces, todo lo que venga acá va a ser una diferencia de la tensión superficial versus la tensión del GPR máximo. Si nosotros no tuviéramos un GPR, no tuviéramos esa diferencia, si no existiera el GPR, eso quiere decir que estos picos podrían ser muchísimo más elevados, no habría nada que los limite, las diferencias serían mucho más marcadas y las tensiones serían mucho mayores. Lo que hace la malla, esta es la malla, es limitar esos potenciales que están en la superficie del terreno. Entonces, es muy importante entender que la malla nos ayuda a controlar esos potenciales en la superficie. Bueno, ¿qué elementos debemos conectar a la malla? De acuerdo al apartado 9.6 del estándar, se deben conectar todos los electrodos entre sí. Eso quiere decir todos los electrodos que son horizontales y verticales. Todos los elementos de la malla deben estar conectados entre sí. Las estructuras metálicas, los cables de guarda, las bandejas, las carcasas de los equipos, los tanques de los transformadores. También deben conectarse los elementos del pararrayo. Los pararrayos también deben descargarse a la misma malla. Siempre es recomendable usar una vía de chispa por el tema de la influencia de las variaciones que tienen
en las tasas de fluctuación de las impedancias. Y dentro de la subestación, recordemos que también tenemos instalaciones de baja tensión. Incluso esas instalaciones de baja tensión deben conectarse a la malla. Todo esto con la finalidad de generar la equipotenciabilidad del terreno, ¿no? Existe mucho el tema este de las mallas separadas, ¿no? Eh, Malla de comunicaciones afuera, que no estoy hablando de las mallas que sean de los data centers, donde deben haber filtraciones de frecuencias. Esto es muy diferente. Estamos hablando de protecciones a tierra, no las mallas equipotenciales de los data centers. Esto es muy diferente. Pero todos los elementos que deban tener una equipotenciabilidad a tierra deben estar conectadas a la misma malla. Como les digo, hay mucho esto de que tengo una malla para un elemento, para comunicaciones, tengo una malla para baja tensión, una malla para el neutro del transformador, una malla para media. Entonces, eh, todo con la idea esta errónea de tener una tierra limpia. En muchas partes de los estándares, de muchos estándares, se anuncia esto como un error de concepto, ¿no? Un error de concepto que viene lamentablemente de muchos fabricantes. Eh, pero bueno, también son sus condiciones, ¿no? Son sus condiciones de uso y garantía. Eh, bueno, acá tenemos un poco más gráfico con qué cosas se deben conectar, ¿no? Como ven acá, la estación de control tiene su conexión a malla, o mejor dicho, los elementos que están dentro de la estación de control. Eh, las carcasas de los transformadores, las vallas, ¿no? Como vemos acá, este centro de control de datos, este data center donde tenemos un sistema SCADA, tiene su propia malla equipotencial. Las mallas equipotenciales se diseñan en base a la IEEE estándar 1100, un tema totalmente aparte, pero de igual manera al final se deben unir con la malla del propio terreno, ¿no? Siempre el tema de que todo sea equipotencial es lo que debe primar en una instalación eléctrica, ¿no? Un poco para repasar ese tema que les estaba comentando, tierras separadas, aisladas, ¿no? La consulta, ¿es conveniente tener tierras aisladas o separadas cuando nos encontramos dentro o en las cercanías de una subestación? Eh, Tres estándares básicos donde nos dicen justamente todo lo contrario. La estándar 80, en el apartado 17.8, nos indica que no deberíamos estar separando las mallas. Incluso si es que dentro de una subestación o un patio de llaves tenemos diferentes niveles de tensión, todas deben estar conectadas a la malla. La estándar 142, comercial industrial, ¿no? La 142 es el Green Book. También hay una parte donde nos indican, y es un poco más severa la 142, indicando de que es un error de los fabricantes de equipos el tener estas tierras o solicitar tierras separadas. Y bueno, este estándar, la europea, la IEC 61000, 5-2, donde nos dan un concepto muy importante, el EMC, la compatibilidad electromagnética. Esta figura que tenemos acá es sacada de ese estándar y como podemos apreciar, el sistema de comunicación, tierra y todas aquellas que sean necesarias, eh, junto incluso con las de las descargas de rayos, al final todas están unidas básicamente en una misma malla.
Entonces, si en algún momento se han preguntado sobre si es conveniente tener tierras separadas, bueno, esa es la respuesta. No, no es conveniente. Salvo casos muy excepcionales que no es un tema para tocarlo acá. Bueno, ¿por qué usar la estándar 80? Acá en Perú, dentro de nuestro Código Nacional de Suministro, el último actualizado del 2011, en la regla general, la 036, nos indican, ¿no?, que las tierras deben ser diseñadas para minimizar los peligros a las personas y tener resistencias a tierras suficientemente bajas para determinar una rápida operación de los equipos de protección. Pero en la nota al pie de la regla, nos indica de que indistintamente se cumpla o no el tema de tener una baja resistencia, lo que siempre deberemos asegurarte es que ante una falla no se presenten tensiones de toque y paso o tensiones transferidas peligrosas. Esto es muy importante y muy poco usado acá en Perú, generalmente para las subestaciones de utilización y distribución. No sé, las personas que trabajan en alta tensión y en patios de llaves los conocen bien, pero recordemos que hay grandes centros de consumo o demanda de potencia que requieren subestaciones, como lo comenté, centros comerciales o plantas industriales, que no reconocen estas condiciones peligrosas de toque y paso, a pesar de que nuestro código eléctrico no nos pide. Y, bueno, o sea, incluso con más razón los estándares internacionales, ¿no? Pero ¿por qué el estándar 80? Bueno, básicamente porque no hay otra estándar, pero nuestro propio manual de interpretación del código, ¿no?, en la parte donde se interpreta la regla 036, nos indica que podríamos tomar, no nos obliga, pero podríamos tomar la estándar 80 eh, como una referencia para este proceso de diseño. Entonces ahí está. Para los que no conocían bien el código peruano, eh, nos hace referencia al estándar 80, ¿no? Y también nos hace referencia a los controles de tensiones de toque y paso. Dicho esto, ya pasamos rápidamente a lo que es la metodología propuesta en la estándar 80, ¿no? Son pasos concretos, rápidos, pero en su desarrollo son bastante complejos, ¿no? Primer paso, ¿no? Determinación del área del aterramiento y modelado del suelo, ¿no?, la resistividad del terreno y todos esos datos. El segundo paso es el control, mejor dicho, el cálculo de las tensiones de toque y paso admisibles. Las tensiones de toque y paso admisibles son aquellas que pueden ser soportadas por el cuerpo, no necesariamente las que van a ser, las que realmente van a aparecer en el terreno, solo son las que van a poder soportar el cuerpo, es como que el límite, ¿no? El paso 3 es el dimensionado del conductor de malla. Dentro de la subestación ocurre una falla. Esta falla puede presentarse dentro de cualquier parte de la subestación. Recordemos que una subestación, un patio de llaves, puede tener distintos niveles de tensión. Puede comenzar en 115 y terminar en 115 kilovoltios y terminar en 440 voltios. Las fallas más graves van a ser, las corrientes de fallas más altas, mejor dicho, van a ser las que tienen la menor cantidad de voltaje. Entonces, ¿qué pasa si dentro de una subestación tenemos posibilidades de muchas corrientes de falla distintas? Las corrientes de falla en altas son bajas, las corrientes de fallas en bajas son altas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos usar para el dimensionamiento del conductor de malla?
Bueno, para el dimensionamiento del conductor de malla debemos usar la corriente más, de mayor valor, el más alto. Si tenemos dentro del patio de llaves fallas de 1 kiloamperio, 5 kiloamperios y 10 kiloamperios, por tener diferentes distintos niveles de tensión, vamos a usar la de 10 kiloamperios. Solamente va a ser para ese caso. Para el dimensionamiento de la malla, solamente en ese caso vamos a usar el peor escenario. Luego vamos a usar, Digo, dime, Topeito. bueno, luego vamos a usar el ¿Sí? cálculo. Pucha, Topeito. A ver. A ver, hubo una interrupción por ahí, pero continuamos, ¿sí? Cálculo de la resistencia de la malla. Como saben, la malla va a tener electrodos horizontales y electrodos verticales. Eh, para calcular la resistencia de la malla, vamos a hacer la combinación de estos efectos de los electrodos verticales y horizontales. Vamos a usar las ecuaciones de Schwarz para poder encontrar la resistencia RG, ¿no? El paso 4 básicamente no se toma mucho en cuenta. No es como que un paso eh, de toma de datos. El paso 5 es muy importante. Ahorita vamos a ver de manera detallada cada uno. El paso 6, la determinación de la corriente de la malla. Eso quiere decir que vamos a calcular la corriente que va a pasar por la malla, no la de falla. Ya sabemos que la de falla no necesariamente es la que pasa por la malla, ya que, como hemos visto, se puede ir por parte de esa corriente de falla, se puede ir por otros lados, ¿no? Y al final, para el paso 7, vamos a tener esto. Una comparación. Esa comparación, la voy a explicar más adelante, esa comparación nos puede decir si nuestra malla está correctamente diseñada o si tenemos que pasar a hacer más cálculos. Esa corriente, si determinamos que esa condición, que en ese momento se los voy a pasar a explicar, es positiva, ¿no? Pasamos al diseño de los detalles constructivos de la malla, que son básicamente detalles, pero la malla en sí ya está diseñada. Si no, es donde se complican las cosas. Y nos vamos a los cálculos de tensiones reales. Cálculos de tensiones reales. Eso quiere decir que vamos a calcular las tensiones de toque y paso que realmente van a existir en el terreno. No las admisibles, sino las que realmente van a aparecer en el terreno. Esas tensiones son bastante complejas de calcular, pero igual es un paso necesario si es que en el paso 7 no cumplimos con esa condición. Entonces pasamos rápidamente a ver cada paso. Un poco de reglas generales o recomendaciones generales del estándar. Vemos la representación de una malla cuadrada. La estándar 80 no nos sirve para mallas irregulares, solo nos sirve para mallas cuadradas o a lo mucho mallas en L. Es muy difícil o básicamente imposible calcular, hacer un diseño de malla con la estándar 80 usando mallas de forma irregular o dos mallas que se unan o cosas así. Entonces acá tenemos una representación de una malla, un largo por un ancho y un D, que es un espaciamiento entre las retículas, ¿no? Lo que recomienda el estándar 80 es que el espaciamiento sea entre 3 y 15 metros, que la altura a la que se entierra la malla sea mayor a medio metro y menor a 1,5 metros. Los calibres del conductor que sean mayor a 70 y menor a 300. No. Como podemos apreciar acá,
se indica, el diámetro del conductor de la malla tiene un efecto despreciable sobre la tensión de la malla. Básicamente, el diámetro del conductor no determina nada, ningún efecto sobre, sobre las elevaciones de potencial de la malla. Es mínimo. Básicamente, las ecuaciones no sienten ese cambio de conductor. Pero ese conductor es muy importante porque ese conductor es el que debe soportar la corriente de falla. Entonces, que sea despreciable para las tensiones que va a presentar la malla, para las elevaciones de tensiones que va a presentar la malla o el terreno, no quiere decir que sea despreciable para el transporte de la corriente de falla. Entonces, es un elemento muy importante. ¿Cuál es el elemento más importante de todos? El área de la malla. El área de la malla nos va a estar muy ligada a la resistencia de la malla. No, es lógico, más cobre metido en el terreno va a hacer que la resistencia sea menor. Básicamente las relaciones son directas. Y a una resistencia menor, yo voy a tener una elevación de gradiente de potencial menor. Paso 1, determinación del área de la malla, ¿no? Básicamente depende netamente de la cantidad de área que tengamos para instalar nuestra malla a tierra. Paso 2, como ya les había comentado, calculamos las tensiones de toque y paso admisibles, las que puede soportar el cuerpo humano, recuerden, no las que necesariamente van a estar presentes en la falla, solo las admisibles. Las admisibles generalmente suelen ser, en un buen diseño de malla, suelen ser mayores que las tensiones reales de la malla. Todavía seguimos en el segundo paso, cálculo de la tensión de contacto o toque admisible. Recuerden, esta fórmula es para las admisibles. Dimensionamiento del conductor de la malla, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a usar para dimensionar el conductor de la malla. Sirve también, no solamente para este tipo de malla, sirve para calcular cualquier conductor que pueda soportar una cierta corriente de falla, ¿no? Cualquier conductor de cobre. Todos estos elementos que vemos acá son propios del material, ¿no? Temperaturas de fusión, coeficientes de dilatación y todos esos. Todos son propios del material. Entonces, al momento de que nosotros pongamos la corriente de falla más desfavorable, recuerden que hablamos, por ejemplo, de 10 kiloamperios, y todo esto nos dé un valor de, digamos, 50 MCM, esto va a ser lo que se llama el diámetro del conductor, ¿no? Esto es la unidad en la que nos da el resultado, ¿no? De ahí ya lo pasamos a milímetros cuadrados si ustedes desean, o a WG. Ahora, ¿qué corriente de falla usar? Como hace un momento les estaba explicando, no toda la corriente de falla es la que se dirige a tierra, pero hay una parte muy importante de esa corriente que va a pasar por tierra. Entonces, no es el tema este, pero voy a explicar un poquito la naturaleza de la falla. Ocurre una falla fase tierra, se genera una corriente fuera que se desfasa de las demás, ¿no? Hay un desbalance, ocurre una parte en el tiempo en el que la falla está en la parte asimétrica, y luego entre comillas, se estabiliza, ¿no? Aproximadamente los 3-4 ciclos ya se comienza a estabilizar.
y nos da una corriente simétrica. Lo que nosotros vamos a usar para calcular las fallas a tierra van a ser las corrientes de falla asimétricas, que vienen a ser este valor. La corriente efectiva, o el valor efectivo de la corriente de falla asimétrica, la cual va a ser el valor de la falla simétrica, el valor efectivo de la falla simétrica, de la corriente de falla simétrica, no el pico, sino el valor efectivo, el valor RMS, multiplicado por el factor de decremento. El factor de decremento es aquel factor que nos indica cómo decae la falla, ¿no? Recordemos que ese valor está relacionado directamente con la relación X sobre R. Entonces, nosotros en un sistema hacemos el cálculo, sea cual sea el método que usen, y encontramos para la falla fase tierra la componente simétrica de secuencia 0, esa componente simétrica de secuencia 0 o de secuencia homopolar la multiplicamos por 3 y hallamos la corriente de falla simétrica. Esa corriente de falla simétrica la multiplicamos por el factor de decremento y encontramos la corriente de falla asimétrica. Esa es la que vamos a usar para nuestras fórmulas. Este es un tema un poco confuso, pero espero se haya entendido, ¿no? Tenemos también el paso 5. Recuerden que el 4 era simplemente hacer apuntes de los datos. Entonces el paso 5 es encontrar la resistencia de la malla. Eso quiere decir, si yo tengo mi malla con electrodos verticales y horizontales, yo haciendo esta combinación, esta fórmula, voy a poder encontrar la resistencia de la malla total, ¿no? Tengo R1, que vendría a ser la resistencia de los electrodos horizontales, R2, la resistencia de los electrodos verticales, RM, que me faltó ponerlo acá, pero RM es la resistencia mutua entre los verticales y los horizontales, y RG vendría a ser el resultado, la resistencia de la malla. Entonces, recuerden que el paso 6 era la determinación de la corriente que va a circular por la malla. Esa corriente, que es IG, en toda la estándar 80 se le va a conocer como IG, va a ser igual a la corriente de falla asimétrica, ¿sí? Justamente para esto servía el tema de simétrico, asimétrico y factor de decremento. La corriente de falla asimétrica. CP es un concepto de ampliación de subestación. Eso quiere decir que si su subestación va a crecer. Yo preveo que mi subestación va a crecer en un 20%, entonces mi CP vale 1.2. Generalmente esto no sucede, entonces generalmente es 1. ISF, factor de división de corriente. El factor de división de corriente es un concepto bastante importante. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice el factor de división de corriente? Nos quiere decir de que no toda la corriente de falla circula por la malla, ¿no? Digamos, tengo una línea, ocurre una falla, esa falla se distribuye, como pueden ver, una parte se va al terreno donde tenemos nuestra malla, pero también en la fuente generadora también puede que tengamos otra malla. Entonces, parte de esa falla también se va por acá. Entonces, esa falla se reparte. El SF, o el factor de división de corriente, es el que nos va a indicar de toda la falla qué porcentaje llegó a introducirse dentro de mi malla. ¿Sí? Es importante recordar que es muy difícil de que el 100% de la falla se vaya a través de nuestra malla.
Va a haber muchos elementos que van a hacer que esa falla se vaya por otros lados. Es muy difícil que el SF sea igual a 1 o 100%. Gradiente de elevación de potencial. Esto es lo que ya les había comentado, ¿no? El gradiente de elevación de potencial es la tensión máxima a la que se va a estar sometida la malla. Este valor es muy simple. IG, ¿no? Como hemos visto, IG es la falla simétrica por el factor de división de corriente por la resistencia de la malla. Y ya sabemos cómo calcular la resistencia de la malla. Entonces, eso de ahí va a hacer que se genere la elevación de gradiente de potencial. Que sabemos que la elevación de gradiente de potencial nos va a limitar las tensiones que aparecen en la superficie. Va a hacer que esas tensiones que aparecen en la superficie no sean tan elevadas como si no existiera una malla, ¿no? Pero se puede apreciar. Sí. Les voy a mostrar acá un video de más o menos cómo se representa la elevación del gradiente de potencial ante una falla. Ahí es donde se produce la falla. Cae una línea y se comienza a generar la elevación de gradiente de potencial en el suelo. Esto es un poco a manera de exageración, está bastante exagerado, digamos, no se suele extender tanto, pero esto es para que puedan apreciar, ¿no? A medida de que se va alejando, la gradiente de potencial va decayendo un poco. El color verde son valores ya bajos, pero igual el terreno se está sometiendo a elevaciones de gradiente de potencial. Esas elevaciones de gradiente de potencial y las tensiones superficiales nos van a generar las tensiones de toque y paso. El último paso es saber o comparar la elevación de gradiente de potencial, el GPR, versus la tensión de toque. ¿Por qué la tensión de toque? Tiene su explicación bastante matemática, pero también es parte de lo que nos dice la estándar 80. Entonces, si nosotros hacemos la comparación del GPR versus la tensión de toque, ¿no? Y tenemos la condición de que el GPR es menor que la tensión de toque, tolerable, estamos hablando todavía de tensiones de toque y paso tolerables, entonces la malla tiene un correcto diseño. La malla está bien diseñada y podemos proceder a simplemente ponerle los detalles, ultimar detalles, ¿no? Este sería el paso más sencillo, digamos. Básicamente ningún diseño de malla termina acá. En todos los siguientes diseños de malla tenemos que encontrar las tensiones de toque y paso reales, las que sí van a ocurrir al momento de una falla, y compararlas con las admisibles, a ver cómo se comportan o cómo son en comparación de las admisibles, ¿no? Por eso justamente acá, en el caso anterior, o en la condición si la condición anterior no fuera correcta, se deberían calcular las tensiones de toque y paso reales. Esto es algo que no vamos a apreciar acá en esta presentación, ya que esto es un introductorio y esa parte es bastante más compleja. Sí les voy a dar en este momento, les voy a pasar a mostrar las fórmulas. Bueno, el paso final después de hacer los cálculos de las tensiones de toque y paso reales, va a ser ver que esas reales no excedan a las tolerables. Por ejemplo, si mi tensión de toque tolerable es igual a 500 voltios,
digo, 5000 voltios, y mi tensión de toque real, que sería M, es, digamos, 1000 voltios. ¿Qué quiere decir? Que la tensión de toque real, EM es la tensión de toque real, va a ser menor que la tensión de toque tolerable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ocurra una falla en el terreno, si bien mi cuerpo puede soportar 5000 voltios, yo solamente voy a tener una tensión de toque de 1000 voltios. Entonces, como esta condición de que la tensión de toque real es menor que la tolerable es correcta, eso quiere decir que mi malla está bien diseñada. El problema es encontrar EM. Eh, para lo siguiente que voy a mostrar es un poco diseñar una malla en ETAP. No va a tomar más de un par de minutos. La idea es que puedan apreciar todos estos elementos que les he comentado de una manera práctica, ¿no? Voy a compartir en este momento la pantalla del ETAP, ¿no? ¿Se aprecia? A ver, no voy a modelar nada, solamente voy a modelar la malla. Y los valores de corrientes de fallas los voy a introducir de manera manual. Tenemos acá la malla. Y vamos a entrar al módulo del ground grid. A ver. Estoy volviendo a abrir el programa, ya que no ha querido responder. Un segundo. A ver, ahora sí. Estamos en la pantalla de tab. Vamos a cambiar un poco el estándar para la frecuencia a 60. Al momento de modelar con ETAP nos da dos opciones. Modelar mediante el método de la IEEE o también modelar mediante el método de elementos finitos. El método de elementos finitos es una opción bastante poderosa. Nos va a permitir ver los perfiles de los potenciales, las gráficas y todo eso. Es bastante difícil de usar también, pero nos permite modelar cualquier tipo de malla, de cualquier forma. No solamente rectangulares o formas en L. En algún momento tal vez pueda mostrarles cómo es, pero en este momento vamos con el modelo del estándar 80. Tenemos acá la pantalla. Vamos a generar una malla. Pongamos una malla de... esta es la malla en este momento, es la forma predeterminada que nos da. Nosotros tenemos que modelarla. Vamos a ver en ese momento la extensión de la malla. Pondremos un valor de un largo de 84, un alto de 63. Obviamente estamos hablando de divisa en planta. X y Y quiere decir la cantidad de conductores paralelos que tenemos en esos sentidos.
pongámosle 13 y para Y 10. Eso quiere decir que va a estar repartido en 14 y 11 secciones, la malla. Nos permite ver la profundidad de enterramiento. Por defecto nos da 0.5, que recuerden era lo recomendado por la IEEE. Nos da la opción de seleccionar el calibre del conductor. Nos da la opción de seleccionar el calibre del conductor. Y en la parte de electrodos, nos da la posibilidad de poner la cantidad de electrodos, el diámetro, 2 o 1.6 centímetros, eso equivale a 3 cuartos o 5 octavos. A ver, me dicen de que se ha congelado la pantalla. A ver. Allí, ¿se puede ver ahora? ¿Sí? A ver, todos. Genial, disculpen. Me olvidé de que el etapa abre el Ground Grid en otra pantalla. Sí, no se preocupe. Voy a repetir así, bien rápido. A ver. Borramos entonces. Bueno, este es el módulo Ground Grid del etapa. Colocamos una malla rectangular por defecto. Abrimos las opciones y nos permiten poner las dimensiones de la malla. Recuerden que ese era el paso, como que el paso 1 del proceso de la estándar 80. Sin eso no podemos comenzar. Entonces estábamos poniendo acá valores de un largo de 84 y un alto de 63. X, comenté de que eran los conductores paralelos al lado X y Y es los conductores paralelos al lado Y o al lado vertical. Acá le estábamos poniendo 13 y en Y le estábamos poniendo 10. Eso quiere decir que la malla se va a partir en esa cantidad. Vamos a ponerla acá para que se aprecie. ¿Sí? Podemos ver en este momento la malla y sus divisiones. Entonces, pero bueno, ahí por defecto nos ha puesto 4 electrodos. Vamos a seguir editando. En la profundidad de enterramiento de la malla, toda la malla, 0.5. Me lo deja por defecto, lo voy a dejar así. La sección de 70, vamos a poner 70 milímetros. Ya sabemos que la sección no afecta básicamente en nada, pero sí me sirve para el transporte de la corriente de falla. También me deja seleccionar los diferentes tipos de material que pueden componerse, del cual se pueden componer la malla, y nos da varias opciones, varios tipos de cobre, aluminio, acero. Vamos a dejarlo en el primero, que es este cobre, cobre puro, digamos, como un conductor de cobre. Vamos a la parte que son rods o electrodos. Vamos a ponerle 38 electrodos. El diámetro del electrodo, esto es como las varillas de 5 octavos o 3 cuartos, ¿no? La longitud del electrodo, bueno, 10 metros es demasiado, ¿no? Pongámosle 3 metros o 2.5, ¿no? Dejémoslo en 3. Esta parte de acá nos dice el arreglo, cómo van a estar arreglados. La estándar 80 en realidad no hace mucha diferencia si tienes dos electrodos juntos, todos en un perímetro, casi no infiere mucho eso en los valores finales del diseño. Entonces no se preocupen, vamos a ponerles que estén alrededor de toda el área. Eso quiere decir en el perímetro y dentro de... también me puede dar el valor de todo el costo de la malla, pero no lo voy a usar en este momento. Entonces le doy OK. Acá vemos.
una malla con 38 electrodos de 3 metros cada uno, de 84 por 63 metros, y con sus respectivas divisiones, ¿no? Con sus respectivos espaciamientos. El terreno. Generalmente en las subestaciones de alta tensión tenemos una capa superficial que es de un material de alta resistencia. Ese material de alta resistencia ayuda a que haya entre el pie de las personas o entre los equipos una capa de alta resistencia que no que ayude a reducir la transferencia de potenciales. Es un factor muy útil, muy usado. Entonces, más o menos es un valor de 3000 ohmios metros esa resistividad del material. La altura de esa capa es un valor importante, 15 centímetros, 20 centímetros probablemente. Y luego sigue la capa superior o top layer y la capa inferior, lower layer, ¿no? Pongamos que esto es un suelo homogéneo de, no sé, 400 ohmios metros. Es un valor posible. La altura de la capa superior, no la superficial, la superior, bueno, es indistinto, ya que la capa superior e inferior es igual. Entonces, vamos a poner esto. Acá apreciamos cómo se distribuye la malla. La malla ha quedado enterrada dentro de nuestra capa superficial, digo, de nuestra capa superior, de la top layer, ¿no? Que tiene 5 metros. Nuestros electrodos son de 3 metros, por eso están totalmente dentro de la malla. Esta es la malla. Y en este momento vamos a comprobar sus datos. Para eso vamos a hacer el estudio del aterramiento y creamos las condiciones. El caso de estudio, pongamos condición de falla. Condición F. Nos permite seleccionar entre el peso de las personas. Recuerden que ese era un valor importante, 70. Duraciones de la falla. Esto es más o menos el tiempo en el que se van a demorar las protecciones en actuar. TF es el tiempo que se demora la protección en actuar. Netamente es eso. 0.2. TC y TS son valores que dependen un poco del control de la falla. Generalmente siempre son las mismas que las TF. Pero ya está dentro de nosotros y dentro del tema de la coordinación de protecciones ver si es que no van a ser las mismas. Por ejemplo, si tenemos aperturas y cierres rápidos, puede que el tiempo de choque, el TS, sea mayor, ¿no? Pero en este caso vamos a dejarlos todos iguales. Una falla, pongámosle de 5 kiloamperios, una relación X sobre R. Recuerden que eso nos sirve para hallar el factor de decremento. Generalmente para las subestaciones estamos entre 15, 20, 30, 40, no pasamos de eso. Pongámosle un valor de 20. Ojo que todo esto es calculable, todos estos valores son calculables. Solo yo los estoy poniendo así porque si no tendría que modelar toda la red y no nos da tiempo para eso. Un factor de división de corriente, pongámosle el 35%. Eso, para una falla, digamos, que esté relativamente alejada de nuestro patio de llaves o de nuestra subestación, donde va a haber bastante posibilidad de que la corriente de falla se vaya por otros lados, entonces llega poco, pongámosle que solo está llegando un 35% de esa falla. Tenemos todo, le damos OK. Entonces, hacemos el cálculo de los valores.
Y nos dan los resultados. ¿Qué podemos interpretar de estos resultados? Bueno, valores rescatables importantes, la resistencia de la malla, 2.64 ohmios, la elevación de gradiente de potencial, 5197 voltios, pero lo más importante es esto, tensiones de toque y paso. ETAP nos va a responder con las tensiones de toque tanto calculadas, o sea, las reales, las que van a estar dentro cuando comience la falla, y las tolerables, ¿no? Las que son las que pueden soportar el cuerpo. ¿Sí? Tenemos estos dos valores. Vayamos en este momento a el reporte. Se acaba de generar el reporte. Voy a compartir en este momento el reporte. ¿Se aprecia? ¿No? Bueno, este es el reporte. El ETAP 18 lo está sacando solo en inglés. El ETAP 16 lo saca en español también, pero bueno, no hay mucho que entender. O mejor dicho, interpretar. ¿No? Esto es una recompilación de datos. Frecuencia, peso de la persona, temperatura ambiente, corriente de falla, factor de división de corriente. El CP, recuerden que era el factor de ampliación. Lo hemos dejado en 100, no se va a ampliar. Los tiempos de apertura de las fallas son las mismas para todos. Datos del terreno, datos del material que vamos a usar como conductor de la malla, datos del electrodo, ¿no? El diámetro, la longitud, la cantidad, la configuración de la malla, ¿no? El largo, el ancho, la profundidad, la cantidad de conductores en X, cantidad de conductores en Y, las separaciones, todo eso. El costo, que es algo que no lo hemos puesto. Y el resultado final, ¿no? Lo más importante de todo. Resistencia de la malla, 2.64. La elevación de gradiente de potencial. Y acá tenemos las comparaciones de las tensiones de toque y las tensiones de paso. Las tensiones de toque tolerable versus las tensiones de toque calculadas, en este caso me sale que es un 47.9%. ¿Qué quiere decir? Que está correcto. Que la falla me va a producir una tensión de toque de 773.8, pero mi cuerpo en esas condiciones puede soportar 1614. Entonces, lo calculado o lo real va a ser menor de lo que mi cuerpo puede soportar. Lo mismo para las tensiones de paso, ¿no? Acá tenemos el factor de decremento del que les estaba hablando. Y bueno, básicamente eso es todo. Esto es un poco el cómo se diseña una malla. Como han visto, es bastante sencillo. El problema viene cuando uno ya tiene la dimensión real de la subestación y probablemente no les permitan poner una malla de 63 por 84, sino tal vez tiene que ser menor, tal vez el costo se vuelve muy alto, tal vez tienen que ser más efectivo en la profundidad, la cantidad de divisiones. Entonces, pero para eso es importante conocer los conceptos del estándar 80 y sobre todo las fórmulas, ¿no? Por último, quiero compartirles un Excel en el que he estado trabajando hace ya bastante tiempo. No sé si se puede apreciar, ¿no? Este Excel hace básicamente lo mismo que acabamos de ver en el ETAP, solo que de manera bastante explicativa. Y bueno, es básicamente gratis, ¿no? Voy a ponerlo a disposición de los administradores para que el que esté interesado pueda descargarlo y es básicamente lo mismo. Comenzamos con los datos del terreno, con los datos de las dimensiones de las mallas, las cantidades de electrodos, los datos del terreno, calcula las tensiones de toque y paso admisibles.
¿no? O tolerables, mejor dicho. Calcula las corrientes de disipaciones de falla, la sección del conductor, también la resistencia de la malla, el RG. Me hace la primera comparación, que era el GPR versus la tensión de toque. Y justamente esta es la parte que les digo que no quisiéramos pasar, pero siempre vamos a pasar, que es el cálculo de las tensiones de toque y paso reales. Porque como pueden apreciar, las ecuaciones son bastante complicadas para poder calcular este valor de acá, el valor real. Pero igual este Excel tiene la oportunidad, permite hacerlo. Permite hacer la comparación, como podemos ver acá en la fila 414, me hace la comparación automática de la tensión de toque calculada versus la tensión de toque real, ¿no? Y hace lo mismo para las tensiones de paso. Como pueden ver, estas ecuaciones no se las he mostrado en la presentación porque son bastante largas de explicar. Generalmente los valores de tensiones de toque y paso reales dependen mucho de los factores de forma, pero esto, como era un tema introductorio, no he podido explicarlas a mucho detalle. Hasta acá la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero hayan podido comprender mejor este tema, bastante importante, bastante bonito, por cierto. Y bueno, si tienen alguna duda o consulta, estoy para escucharlos en este momento. Buenas noches a todos. Daremos un tiempo para hacer sus dudas y consultas. Por favor, activar sus micros. ¿Algunas dudas, consultas? Bueno, se procederá a leer las consultas que están en el chat. Primera consulta. De JPD Peña. El STI-80 es limitado para el diseño de mallas, mejores en elementos finitos o en SINGRID. Disculpa, no, Víctor, no te escuché bien. El STI-80 es limitado para diseño de mallas. ¿Mejor es el elemento finito con ETAP o el CIMGRD? Ya, a ver, la estándar 80, a ver, hay un poco de interferencia en el audio, creo. A ver, la estándar 80 va a ser igual para cualquiera. Cualquier programa que use la estándar 80 va a botar los mismos resultados. El método de elementos finitos también es un solo método. Hay muchos programas que usan métodos de elementos finitos y son para básicamente condiciones diferentes. El método de elementos finitos usa dentro de sus cálculos internos las fórmulas, alguna de las fórmulas del estándar 80, pero la ventaja del método de elementos finitos es el poder diseñar mallas de cualquier forma, a cualquier profundidad. Incluso un electrodo puede estar más profundo que otro. Es bastante más versátil, bastante más complejo, pero bastante más versátil. Incluso puedo unir mallas de dos subestaciones y ver el comportamiento. Entonces, la respuesta sería, no hay un método mejor, depende de lo que se tenga o lo que se esté buscando hacer en el diseño. Listo. Otra pregunta sería, ¿cómo se podría elegir la sección del conductor si tengo un rango de 70 a 300 milímetros cuadrados?
¿De qué factores serían la elección de la selección del cable? Ok. A ver. En este momento estamos apreciando en el Excel. Hay un micro que está teniendo bastante interferencia, Víctor. A ver, voy a... Ya está. Ya puedes continuar. A ver, bueno, esto me dicen de qué depende el que sea 70 o 300, ¿cierto? En pantalla estamos apreciando la fórmula del cálculo de la sección del conductor. Entonces, ¿de qué depende que sea 70 o 300? Depende de qué tanta corriente voy a yo tener que transportar en el momento de la falla, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, para una corriente de 5.74 kiloamperios, me sale como resultado que yo voy a requerir un calibre de conductor de 17.49 MCM o 8.86 milímetros cuadrados. Quiere decir que solo necesito, para poder transportar 5.74 kiloamperios, un cable de 8.86 milímetros cuadrados. Por recomendación del estándar 80, yo no puedo poner un calibre de 10 milímetros, digamos. Entonces, lo mínimo que podría seleccionar sería 70 milímetros cuadrados, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, me sale, eh, si mi corriente a transportar en el momento de la falla es mayor? Entonces, probablemente pase de los 70, ¿no? Si tengo, ¿por qué hasta 300? Porque, pucha, primero que hasta donde entiendo no se fabrican cables de conductores de cobre tan gruesos, pero manipularlos más allá de los 240, 300 es básicamente imposible. Entonces por eso nos dan esos límites. A ver, Ricardo Osma, ¿eso quiere decir que debo tener el calibre definido ya que TAP no lo calcula? Sí, hay que tener el calibre ya definido, pero si nosotros le ponemos un calibre muy pequeño, ETAP nos va a avisar de que ese calibre es muy pequeño. Eso sí nos genera la alerta. Algunos comentarios de nuestra página de Facebook son de Ángel Traverso. Para una malla tierra, ¿qué solución es más recomendable entre los conectores Anderson versus la soldadura exotérmica? ¿Por qué? Ya. Si nosotros apreciamos justamente en esta parte de donde estamos en este momento, eh, hay un valor que es el TCAP, que es la capacidad térmica por unidad de volumen. Si nosotros revisamos las tablas, vamos a ver de que la mejor solución, el mejor TCAP, es el que nos da una soldadura exotérmica. Siempre. Es lo que se aproxima más a tener el material de manera continua, digamos. David Otero, ¿podría hacer su consulta, por favor? Disculpa. No, David Lotero, ¿podrías hacer tu consulta activando tu micro? Sí, buenas noches. Buenas. Sí, respecto al cálculo de la corriente de cortocircuito, aquí en el ejercicio que vemos en Excel, vemos de 5.74, pero ¿no sería más adecuado, digamos, hacer los cálculos a través de un software como ya sea el ETAP o sea ATP Draw
para poder, digamos, determinar la corriente cortocircuito para el cálculo de la malla. Sí, a ver, te respondo. Totalmente de acuerdo. En realidad es lo más recomendable el hacer eso. En este caso, yo he colocado ese valor de falla porque este Excel es simplemente para diseñar la malla, no para diseñar para encontrar las corrientes de falla. Entonces, dependiendo del valor que nosotros querramos encontrar, por ejemplo, si encontramos la componente de secuencia cero, nosotros podemos poner acá, ¿no? Tenemos la componente de secuencia cero, colocamos acá el valor que nos haya dado el ETAP, el Dixailen, el ATP-Draw, o si gustas hacerlo por método de impedancias, lo colocas acá y ya, y de ahí continuamos. Pero sí, no, este Excel no te sirve para calcular eh, las, las corrientes de falla en realidad. No hace flujo de potencia de cortocircuito. Muchas gracias. De nada. Bueno, siguiendo con las preguntas del chat. El COES indica que para diseños de malla puesta a tierra de 500 kilovoltios se debería considerar 40 kilómetros de corriente de cálculos que hacemos para calcular esta corriente, o ya sea Víctor, hay una gran interferencia en verdad y no me permite escucharte muy bien. dice, el PR20 del COES indica que para diseños de malla de puesta a tierra de 500 kilovoltios se debe considerar 40 kilómetros de corriente de... ¿Se logra escuchar? Sí, ya, sobre los 40 kiloamperios de corriente como definición para subestaciones de 500 kilovoltios. Algo así, ¿entiendo? Sí. Ya. ¿Dónde quedaría el cálculo que se hace, que se realiza en la distribución? Bueno, en realidad el valor de los 40 kiloamperios es referencial. Siempre hay que utilizar el valor calculado dentro del flujo de potencia de cortocircuito. No estoy muy familiarizado con los términos de referencia del COES, pero sí recomendaría de que se use mejor los valores que se dan como resultados de los estudios de flujo de potencia de cortocircuito. Otra pregunta sería, ¿por qué la corriente de falla no es igual a la corriente de malla? Ajá, esa es una buena pregunta. Y lo podemos ver. Disculpen que les esté enseñando solo el Excel, pero es que acá están casi todas las fórmulas. ¿Por qué la corriente de falla, IF, no es igual a la corriente de malla, IG? Porque existe lo que se llama el factor de división de corriente. Eso quiere decir que solo una parte de la corriente de falla se va por la malla. Entonces, en este caso, que mi factor de división de corriente, que era de 0.32 o 32%, hizo de que mi falla de 5.74 kiloamperios, solamente 1.85 vayan por la malla. 1.85 es IG. Es para este ejemplo, ¿no? Básicamente nunca la corriente de falla es igual a la corriente de la malla. ¿Por qué? Porque existe este factor de división de corriente. Este factor de división de corriente depende de la cantidad de neutros, depende de la cantidad de pantallas y depende también de qué otros elementos van a hacer que se atenúe mi falla, ¿no? Acá tenemos la fórmula, la ecuación. Pero para poder hallar el valor correcto hay que encontrar los valores de las impedancias de las líneas, las impedancias de los neutros, las impedancias de los cables apantallados. Y eso ya es un poco más complejo y escapa incluso a lo que es la estándar 80. La estándar 80
te dice que tú debes establecer ya el valor del factor de división de corriente. Te da pocos métodos para que tú puedas encontrarlo. Está bien. ¿Y qué norma sería aplicable? La pregunta es, Sebastián, ¿qué norma sería aplicable para puestas a tierras de línea de transmisión? Desde líneas de transmisión, ¿se refieren a las torres de transmisión? Puestas a tierra de líneas de transmisión. Sí. Bueno, la tierra no es que vaya a lo largo de la línea. La tierra se establece en ciertos puntos, buses o nodos. Entonces, en este caso, la estándar 80 es aplicable para los puntos de los sistemas de transmisión. Nos da incluso los valores de resistencias típicas. Listo, ingeniero. Eso sería todas las preguntas por el momento. Genial. Bueno, Víctor, tengo una consulta de parte de Ricardo Osma Pastrana, la última consulta. Esto dice, ¿el valor de la falla que tienes en el Excel es el que ya has metido en el punto de arranque o es ya en el lado secundario del transformador? En ese caso, ¿la XR no sería diferente? Sí, claro, la XR va a variar, pero no, es en el punto de arranque de la falla. No es no es en el lado secundario del transformador. Lo que pasa es que en el lado secundario de los transformadores generalmente es una conexión Y, que tiene un neutro. Esto es algo que no he podido explicar correctamente, pero eh, cuando se tiene el lado secundario del transformador, la falla en el lado secundario del transformador, que tiene una conexión estrella con neutro, no aporta a la elevación de gradiente de potencial. Entonces, no se considera ese factor X sobre R. Se considera el de la falla, el de la entrada, digamos. Estoy teniendo un mensaje también de Sebastián. Y sí, totalmente de acuerdo, Sebastián. Sí, no se hace nada. Pero también el tema es que no... Bueno, él me dice que en las líneas de transmisión existen valores de elevación de gradiente de potencial de hasta 20 kiloamperios, digo, kilovoltios, pero no se hace nada para controlarlos. Solo se colocan contrapesos horizontales. Lo que sucede también es que hay que ver que dentro de... Generalmente en las líneas de transmisión no hay cercanía de personas cuando son en zonas rurales, y sí, en zonas urbanas, eso es algo que no se toca mucho, pero existe la posibilidad de tener tensiones de toque y paso generadas por fallas en las torres, ¿no? Porque hay muchas torres que se ponen en líneas urbanas, torres de incluso hasta de 60, ¿no? Entonces, 60 kilovoltios. Eso es algo que sí, lamentablemente no se toca mucho, al igual que las subestaciones que están dentro de centros comerciales o plantas industriales, tampoco no se revisa mucho. Víctor, a ver, creo que, no sé. sí, bueno, esto sería la finalización del evento. Vamos por darnos de su tiempo para la realización de este evento. Sí, Víctor, si tienen alguna duda o consulta, porque veo que varias se van a quedar en el aire, eh, no sé, tal vez puedan pasarte a ti un correo, o yo te brindo mi correo por interno y se los pasas a ellos. En este momento les voy a mostrar el- disculpen, el, acá está.
el LinkedIn de la empresa, si gustan, nos buscan por ahí, tenemos un correo de info, ¿no? Y nos mandan un correo, yo gustosamente lo reviso y lo respondo. Sí, o me buscan si gustan como por mi nombre, Omar Faustor. También me encuentran en LinkedIn. Sí, está bien, ingeniero. Gracias, ingeniero, muy amable. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.